A lo largo de los últimos meses, y lejos de las ciudades más densas como Nueva York, la crisis del coronavirus en Estados Unidos ha tenido especial incidencia en 3 lugares concretos: las residencias de ancianos, las prisiones y las plantas de procesamiento de carnes. El caso de las plantas de procesamiento embiste de lleno contra una de las mayores industrias del país y ha puesto y sigue poniendo en duda la cadena de suministro de carnes, lo cual puede tener consecuencias enormes a varios niveles diferentes: la escasez de carne en los supermercados, el precio que tienen que asumir los consumidores o el riesgo al que se exponen los trabajadores de esas plantas de procesamiento. Y las barbacoas veraniegas, piltrafa, a ver si te crees que voy a montar mis saraos sin hamburguesas y sin mes filetacos de Nebraska. Hombre, carnívoro, ya sabía yo que tenías que aparecer por aquí. Tú, glotón, a ver si te pasas a las hamburguesas veganas y así no dejas tanta huella de carbono. Anda, Emilio Vegano, a ti también te esperaba. Ya estáis los veganitos intentando cancelar a los carnívoros. Que nos dejéis en paz, que la barbacoa es un estilo de vida. Libirbiki es un estilo de vida. Vamos, que prefieres que millones de vacas se carguen el planeta a pedos antes que dejar de comer tus hamburguesitas de los huevos. Degenerados. Que sois unos degenerados. Bueno, chicos, ya está bien, que tengo un vídeo que hacer. Así que de eso voy a hablar hoy, de cómo las plantas de procesamiento de carnes en Estados Unidos se han convertido en uno de los grandes puntos calientes de la crisis del coronavirus. ¿Y qué puede significar eso para el futuro de la industria en el país y la salud de los miles de trabajadores que estos días se exponen al virus con tal de que los supermercados tengan carne en los refrigeradores? Mi nombre es Emilio Domenech, soy periodista y esto ocurre, os lo prometo, solo en América. La industria del procesamiento de carnes incluye todo lo que tiene que ver con mataderos y plantas donde cientos de trabajadores cortan y envasan ternera, pollo o cerdo. Dejad que Carnívoro os lo explique con un TikTok. Te parecerá bonito estar matando animales como si fuera de risa. Pero te quieres callar, si seguro que te zampas nuggets de pollo a escondidas. ¡Qué panda, en serio! Las plantas de procesamiento emplean a unas 70.000 personas en todo Estados Unidos, según cifras del Departamento de Estadísticas de Trabajo. Vale, pues según un análisis del Midwest Center for Investigative Reporting, se han dado unos 16.600 casos de COVID-19 ligados a las plantas de procesamiento. Ojo, esto incluye tanto aparte de los 70.000 trabajadores de las plantas como familiares y personas relacionadas directamente con los trabajadores. Pero aún así sigue siendo una cifra elevadísima. Y también se han dado casos así en lugares como Irlanda, Canadá, Brasil, Australia y sí, España. Las razones, a falta de estudios más exhaustivos, puede que tengan que ver con diferentes motivos, como lo cerca que están unos trabajadores de otros en esa cadena de montaje de cortar y envasar. También que a modo tiempos modernos, los empleados tengan que trabajar muy rápido y por tanto respiren con mayor cadencia, lo que da la posibilidad de que salga una de esas gotitas con el virus. Si a eso le sumas la posible falta de medidas de seguridad, el frío que hacen las plantas, los sistemas de ventilación, pues lo que tienes es una aparente tormenta perfecta que podría estar haciendo que el virus sobreviva más tiempo en el aire y los trabajadores estén, por tanto, más expuestos a él. En abril, el repunte de casos en las plantas de procesamiento provocó que decenas de ellas cerraran, poniendo en peligro la cadena de suministro. Pero ahí que estaba Trump para solucionarlo, si es que es un campeón. Efectivamente, Donald Trump firmó una orden ejecutiva para declarar a las plantas de procesamiento infraestructura crítica, lo que permite que las plantas reabran pese a las órdenes estatales que de otra manera tendrían más autoridad que el gobierno federal. La administración de Trump también ofreció protecciones a esas empresas en caso de que enfrentaran posibles litigios por brotes que se pudieran producir en las plantas. Eso sí, siempre y cuando respeten las medidas de seguridad e higiene recomendadas por las autoridades de salud pública. Pero tú, eso es una barbaridad y los sindicatos no han dicho nada. Sí, los sindicatos se han quejado de que las plantas no estaban preparadas para reabrir sin poner en riesgo la salud de los trabajadores. Los casos relacionados con plantas de 3 de las mayores compañías de procesamiento de carnes en el país han pasado de unos 3.000 a más de 11.000 casos. Y según un análisis de Bloomberg de hace un par de semanas, las infecciones por COVID-19 en condados donde hay plantas de procesamiento de carnes crecieron el doble que la media del país, sobre todo en zonas rurales. Esto lo que ha hecho es poner el foco en la gestión de la crisis por parte de las grandes compañías que operan esas plantas. Pero pese a que por un lado se hayan aplaudido algunas de las medidas que se han tomado en muchas de ellas, por ejemplo, ofreciendo máscaras protectoras, asegurándose de que se mantiene la distancia de seguridad, poniendo paneles de plástico entre trabajadores, tomando la temperatura al inicio de los turnos, también han salido titulares bastante menos positivos sobre la consolidación dentro de la industria del procesamiento de carnes. En los últimos años, los grandes tiburones se han comido a los peces pequeños y ahora hay sectores como el del procesamiento de ternera en el que solo 4 compañías controlan el 85% del sector. Es algo que los críticos antimonopolio critican que puede acabar teniendo efectos negativos en el pequeño empresario, los consumidores
y los trabajadores. En cuanto al pequeño empresario y los consumidores, el precio de la ternera en estas últimas semanas pone el mejor ejemplo. El Departamento de Agricultura ha tenido que lanzar una investigación contra las 4 grandes compañías de procesamiento de ternera por posible manipulación de precios. Según las compañías, tienen que aumentar los precios porque cuentan con menos trabajadores conforme más caen enfermos y tienen que tomar mayores medidas de seguridad. Pero al mismo tiempo, esas mismas compañías están pagando menos a granjeros y ganaderos por las vacas que luego procesan. En cuanto a los trabajadores, el salto de casos que se ha visto en las últimas semanas ilustra que incluso la inversión en medidas de seguridad ha hecho poco por frenar los contagios. Lo que es peor, los casos del último mes solo se han podido conocer de forma independiente porque gobiernos locales y grandes compañías han sido reticentes a hacer públicos los datos de contagios relacionados con las plantas. Y esto es porque, dicen ellos, puede crearse un estigma innecesario en torno a los trabajadores y la industria. Pero es que eso también impide que se investigue y quizá responsabilice a las grandes compañías que podrían no estar haciendo lo suficiente para proteger a sus trabajadores. Ni qué decir que no pinta demasiado bien que los representantes públicos locales estén protegiendo a las grandes compañías por miedo a antagonizarlas y que amenacen con mover la planta de sus regiones. Todo esto está ocurriendo a falta de conocer las cifras de exportaciones a países como China en los meses de abril y de mayo, una preocupación actual entre sindicatos y consumidores porque temen que las grandes compañías estén hablando de escasez y subida de precios inevitable al tiempo que aumentan sus beneficios por exportar productos al extranjero. Oye, tío, llevas 3 horas hablando de compañías y de humanos y todavía ni una sola palabra de los animales. Tienes razón, lejos de todas estas cuestiones, también está el coste animal de esta crisis. A más parones haya en las plantas de procesamiento, más animales que se quedan sin pasar por el matadero. Pero macho, tío, que eso es incluso peor. Bueno, a ver, que yo solo estoy explicando cómo funciona la industria. Pero no te dejes amedrentar, tú sigue, hombre. Y tal y como funciona la cadena de suministro, un animal un poco más grande de la cuenta puede dejar de ser válido, mientras que granjeros y ganaderos pueden quedarse sin espacio para tantos animales o sin recursos para alimentarlos. Eso lo que significa es que se produce un cuello de botella de animales sin procesar y que se tengan que matar a millones de ellos. ¿Millo qué? Sí, he dicho millones de animales, ya sean gallinas, cerdos y vacas, por apenas unas semanas de cierre o de parón. Pues todos a ser veganos. Los estadounidenses jamás comerán esas hamburguesas de mierda, payaso. Pues la verdad es que quizás sí. La venta de productos alternativos a la carne como imitaciones de hamburguesas y salchichas se disparó en un 264% en las 9 semanas previas al 2 de mayo, según Nielsen. Estamos perdidos. Este país se va al garete, estos hippies. Y no es el único cambio que podría sufrir la industria en los próximos meses y años. El uso de robots en países como Dinamarca ha posibilitado que tengan plantas de procesamiento más seguras. Ni que hablar de un menor gasto de personal para las compañías que apuesten por la automatización de su cadena de montaje. Como siempre, los más afectados serán los miles de empleados de clase trabajadora, en gran parte inmigrantes o minorías como la hispana o la afroamericana, como apunta este análisis del think tank progresista Center for Economic and Policy Research. Pues vaya follón, hijo mío. La verdad es que parece imposible de arreglar. Pues sí, lo cierto es que plantear una solución única que no afecte a nadie se plantea imposible a estas alturas, sobre todo con la incertidumbre de la pandemia todavía acaparándolo todo. Lo que ha hecho el coronavirus es, primero, mostrar que hay industrias y cadenas de suministro que en ningún caso estaban preparadas para una crisis pandémica de semejante envergadura, y segundo, dejar al descubierto las lacras sistémicas que muestran quiénes son los ciudadanos más vulnerables a este tipo de crisis y el mundo que puede dejar detrás. 1. Los empleados que están expuestos al coronavirus en la primera línea de las plantas de procesamiento y que quizá en un futuro cercano acaben perdiendo su trabajo a los robots. 2. Los granjeros y ganaderos independientes que apenas un breve parón en la cadena de suministro puede dejarles en la bancarrota y que quizá, si los oligopolios de la industria siguen creciendo, acaben sin tener capacidad de negociación alguna contra las grandes compañías. Y 3. Los consumidores que están sufriendo las subidas de precios en los supermercados y que quizá tampoco puedan permitirse alternativas a la carne porque de momento siguen sin ser opciones precisamente baratas. Una mierda, vaya. Así que eso ha sido todo por esta entrega de Solo en América. Mi nombre es Emilio Domenech, nos vemos la semana que viene aquí en Neutral.es. Hasta luego.